Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por permitirnos acercarnos a ti y meditar en tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos quieras ayudar, que nos quieras bendecir y que a través de este nuevo estudio a la luz de esta escritura, tú quieras edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Que tu Santo Espíritu bendiga, Señor, la predicación de tu palabra, la reflexión en ella, que tu Espíritu nos ilumine y nos encamine a toda tu verdad. Te lo rogamos, Padre Santo, dándote muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Necesitamos iniciar una nueva serie, en este caso, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a hacer una breve introducción a esta carta, afirmando como mis antecesores la autoría del apóstol Pablo, afirmada también por cristianos ilustres de la iglesia desde tiempos muy tempranos y testificada en la carta misma. Me permito tomar algunos apartes de la introducción que hacía Albert Barnes a esta carta. Tesalónica era una ciudad o la ciudad más grande y la capital del segundo distrito de Macedonia, en esa época provincia del Imperio Romano en los tiempos de Pablo. Hoy esta tierra hace parte de Grecia, lo que llaman Macedonia Central. Era un puerto marítimo que gozaba de una ubicación privilegiada. El comercio era especialmente su primera actividad. Estaba situada en una vía especial que recorría todo el imperio de aquella época. Imagínense las autopistas, en el caso de los Estados Unidos, o las tales carreteras 4G, acá en Colombia, los que han ido de pronto por allá por esta vía hacia el Quindío, estas autopistas, estas grandes estructuras que favorecían la ruta comercial. Contaba con un excelente puerto y ofrecía grandes ventajas para el comercio a través de un estrecho antiguo llamado el Helesponto, que hoy se conoce como el estrecho de Dardanelos en la actual Turquía. Así también podía comerciar con Asia Menor, con países vecinos. La ciudad era habitada por griegos, romanos y judíos. Adoraba numerosos dioses, especialmente a Júpiter, padre de Hércules, supuesto fundador de la familia real. Contaba con un célebre anfiteatro donde se representaban espectáculos de gladiadores para el entretenimiento de los ciudadanos. Y también tenía un circo para los juegos públicos. Al igual que la mayoría de las ciudades de Grecia, allí residía un número considerable de judíos, quienes contaban con una sinagoga en la época en que Pablo visitó la ciudad. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 7. Y les dejo de tarea, por favor, en casa, leer todo el capítulo 17 del libro de los Hechos. El evangelio fue predicado por primera vez en Tesalónica por Pablo y Silas. Este era un lugar muy importante y es posible que también los apóstoles se sintieran atraídos allí particularmente porque muchos judíos residían en la ciudad. Era costumbre para el apóstol Pablo llegar al lugar donde estaban primero los judíos. Les predicaba a ellos primero el evangelio y como había una sinagoga en Tesalónica, entró en ella y durante 3 sábados por lo menos razonó con los judíos acerca del Mesías. Algunos judíos creyeron y un número mucho mayor de griegos devotos también abrazaron la fe. Y de igual manera, un número de mujeres de alta alcurnia. De estos conversos se organizó la iglesia en Tesalónica. Y parece que la congregación contó entonces con un gran número de miembros. Pablo y Silas fueron expulsados de Tesalónica
por la oposición de los judíos al poco tiempo, y fueron trasladados de noche a la ciudad vecina de Berea. Allí el evangelio fue recibido con mayor agrado. Pablo predicó sin oposición hasta que los judíos de Tesalónica, la ciudad vecina, al enterarse de que estaba allí, llegaron y sublevaron también al pueblo contra él, como lo vemos en Hechos 17:13. Así que fue necesario otra vez trasladar a Pablo y su equipo a un lugar seguro y lo llevaron a Atenas, mientras que Silas y Timoteo seguían en Berea. Probablemente esta carta se escribió en la ciudad de Corinto alrededor del año 13 del reinado del emperador Claudio, aproximadamente en el año 52 después de Cristo. La epístola fue escrita por el apóstol Pablo, o más bien, esta epístola tiene una característica especial, y es que fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Así que por esto puede despertar mucho interés que cualquiera otra de sus epístolas. Se supone que la segunda carta a los tesalonicenses también fue escrita en el mismo lugar poco tiempo después o en el mismo año. La iglesia de Tesalónica al comenzar estaba compuesta por tres clases de personas: judíos, griegos, mujeres de alto rango. Allí Pablo predicó, aunque la mayoría se le opuso, que los judíos rechazaron el evangelio. A pesar de eso, algunos creyeron. Algunos griegos que estaban siendo convertidos al judaísmo, o prosélitos que tal vez asistían a la sinagoga, también creyeron. Mujeres importantes que estaban muy probablemente emparentadas con familias distinguidas, también creyeron. Así que no pocos miembros de la iglesia, también a la luz de Hechos 17, no pocos miembros encontramos que se convirtieron, dejaron la idolatría gracias a la predicación del apóstol Pablo, o se vincularon a la iglesia y dejaron esta idolatría. Por ello, tanto en la primera como en la segunda carta encontramos instrucciones. Esto es especial. En esta carta encontramos instrucciones que expresan un profundo afecto hacia una iglesia que el apóstol había fundado, pero de la cual rápidamente tuvo que ser expulsado y se vio impedido de completar de pronto un programa de formación, y cuando quería regresar fervientemente no pudo. En esta carta entonces encontramos instrucciones llenas de muestras de cariño que recuerdan a los miembros de la iglesia ese fervor con el que inicialmente abrazaron el evangelio. También se les advierte de los peligros a los que estaban expuestos. Reciben igualmente un elogio por su fidelidad hasta entonces y se les anima en sus pruebas y persecuciones. La carta también presenta algunas perspectivas muy interesantes sobre la naturaleza del evangelio, y en especial contienen afirmaciones sobre la resurrección de los santos que no se encuentran en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, así también como puntos de vista sobre la gran apostasía y el hombre de pecado, que demuestran la inspiración del apóstol Pablo, que son de inestimable importancia para proteger a la verdadera iglesia del poder del anticristo. Con esto, hermanos, vemos que Pablo, sus acompañantes, llegaron a Tesalónica entonces probablemente en el verano del 50 y establecieron la primera iglesia cristiana en ese lugar. Pero como les decía, tuvieron que salir rápidamente porque sus vidas estaban amenazadas. En esa primera oportunidad que tuvo, o más bien, a la primera oportunidad que tuvo, tal vez estando en Corinto, él envía a Timoteo de regreso a Tesalónica para que visite a los hermanos y vea cuál es el estado, cuál es la condición de la iglesia. Timoteo regresa a Pablo con muy buenas noticias. La buena noticia es que los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes. Estaban firmes en la fe. No firmes por la patria, como dicen por ahí, ¿no? Sino firmes en la fe. Unidos. Pero tenían algunas preguntas relacionadas con su nueva fe. Pablo no había tenido tiempo para contestarlas durante su breve visita. Y mientras tanto habían surgido otras inquietudes. ¿No les ha pasado a ustedes? Recién uno llega a la fe
Está muy contento de la obra del Señor, de escuchar la buena noticia, pero empiezan ciertas inquietudes respecto y ahora qué sigue y respecto al futuro tal vez. Es lo que encontramos que pasó con Tesalónica. Por tanto, Pablo escribe esta carta para responder a esos interrogantes y para alabarlos por su fidelidad a Cristo. Veamos entonces desde el versículo número 1 de este mensaje, que lo podemos considerar un mensaje de aliento, y toda la carta es un mensaje de aliento. Toda la carta es una enseñanza que nos lleva a una vida de esperanza en Cristo. Toda la carta de los tesalonicenses encontramos cómo es esa vida de esperanza en Cristo. Así que comienza su mensaje con este título, Gracia a vosotros. Así titulamos nuestra primera reflexión, Gracia a vosotros. Y lo primero es que gracia a vosotros es el mensaje apostólico. Esto es lo que han dado los apóstoles, el apóstol Pablo, su equipo. Este es el mensaje, esta es la buena noticia del Evangelio, la gracia de Dios, gracia a vosotros. Todos sabían en Tesalónica quién era Pablo, quién era Silvano, quién era Timoteo. Encontramos así en el saludo de esta carta el remitente, el destinatario. Tiene los componentes generales de un género literario epistolar. Él se presenta, da sus saludos y se nos dice a quién va dirigida la carta. En este caso, el remitente no es solo una persona, sino que son tres. Pablo, del cual ya conocemos ampliamente, no solo porque ha escrito esta carta, sino por otras. Y ¿se acuerdan que nosotros hace unos años tuvimos la oportunidad de estudiar la carta a los romanos? Y allí vimos mucha instrucción del apóstol Pablo. En esta ocasión, Pablo está acompañado de su amanuense o colaborador, secretario que le ayudaba a escribir. Sí, era muy común que en esa época la persona que iba a escribir un documento o una carta no necesariamente la escribía de su propio puño y letra, sino que había otra persona que la escribía a nombre de él o por él. Y parece que Silvano tuvo este trabajo y también fue acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Silvano era el nombre en romano y Silas la versión aramea. Pero al igual que Pablo, él pudo reclamar el privilegio de la ciudadanía romana. Pablo y Silas o Silvano tenían ciudadanía romana. También Silvano era un profeta de la iglesia en Jerusalén. Cuando ustedes leen Hechos capítulo 15 lo van a encontrar, que fue comisionado para acompañar a Pablo y a Bernabé a Antioquía para dar a conocer a los hermanos la decisión que había tomado el concilio de Jerusalén. Y luego es tomado como colaborador de Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces miren el tipo de personas que encontramos acá. Las personas que están escribiendo esta carta, los que fundaron esta iglesia, el mismísimo apóstol Pablo, Silvano, que era un profeta de la iglesia que se convirtió en colaborador también de Pablo, y al parecer este Silvano es el mismo Silas que aparece en 1 de Pedro 5:12. También trabajó con el apóstol Pedro, un hombre al servicio del Señor. Pero también aparece un discípulo muy amado por Dios. De hecho, Timoteo significa amado de Dios. Literalmente el nombre significa el que honra a Dios. Entonces hay varias cosas acá. Por un lado es amado por Dios, pero por otro lado está llamado a honrar entonces el nombre del Señor. Este discípulo amado era hijo de un padre griego y de una mujer devota judía. Muy joven fue reclutado Timoteo para la misión. Eso lo encuentran en Hechos capítulo 16. Era un peladito. Era un muchachito cuando comenzó a servir. Fue otro colaborador que tuvo participación en la fundación de la iglesia en Tesalónica. Así que en esta epístola, mis hermanos, Pablo no se presenta bajo las credenciales ni bajo la autoridad de su apostolado, sino que le escribe a hombres piadosos y sencillos con mucha familiaridad. Si ustedes se dan cuenta, si pueden leer este primer capítulo en casa,
Hay una dulzura particular en toda la carta. No hay aspereza, no hay reproche. Pues como decía un comentarista, aquellos males que los apóstoles posteriormente condenaron aún no se habían infiltrado en la iglesia. Pablo, aunque era el único apóstol de los tres, no asumió en este caso el título ni demostró superioridad alguna, ni de cargo ni de poder. Silvano y Timoteo habían sido reconocidos por Dios igual que Pablo por haber fundado la iglesia en Tesalónica y eran muy estimados entre los conversos. Cada uno tenía su propia individualidad. Todos tenían dones, talentos diferentes y tenían una manera particular de trabajar. Pero ¿qué unió a estos tres hombres? La enfática unidad de ellos era el propósito de comunicar el Evangelio, de dar a conocer el Evangelio. Así que, como bien decían los predicadores de antaño, la verdad es más vasta que el individuo, cualquiera que sean sus dones o carencias. Qué inspiradora lección de confianza y unidad recibieron los tesalonicenses gracias al armonioso ejemplo de sus maestros. Hermanos, quiera Dios que hoy como iglesia, ustedes y yo podamos apreciar esto, apreciar el esfuerzo, el trabajo, entender que somos un solo cuerpo, llamados a servir los unos a los otros, llamados a servir a la iglesia de Dios. En lugar de buscar ser reconocidos, en lugar de buscar nuestros propios propósitos, en lugar de competir entre nosotros. Y no hablo meramente a nivel de iglesia local, sino a nivel en general de la iglesia, que a veces nos encontramos compitiendo, ¿no? ¿Y cuál es la iglesia que tiene el mejor programa? ¿Y cuál es la iglesia que tiene la mejor enseñanza? La que tiene los mejores cantantes, la que tiene los mejores hermanos. No, hermanos, no estamos para competir. Estamos para servir al Señor, para servir al pueblo de Dios. Pablo, Silas y Timoteo eran diferentísimos. Así como ustedes y yo, ¿no? La mayoría no habla como hablo yo. Bueno, ya hay una colonia pequeña por acá que habla casi como yo. Pero la mayoría no. La mayoría no habla como yo. Vienen de otro lado. Somos muy distintos. Hemos sido entrenados de manera diferente. Hemos recibido conocimientos diferentes. Pero hemos sido llamados a la unidad en Cristo. Somos uno en Cristo. Pero esa unidad no puede ser así. ¿Sí? Con los deditos están en la mano, pero están bien lejos los unos de los otros. Pablo y Timoteo dieron ejemplo. Eso fue lo que hicieron. Y desde la epístola desde la carta lo están mostrando también. Estos hombres sencillos, pero con la autoridad de Dios, llevan el mensaje de gracia y paz a su iglesia. Hombres distintos, pero llamados por Dios a un propósito común: discipular a las naciones. ¿Qué propósito tiene usted? ¿Para qué lo puso Dios en esta comunidad local? ¿No es acaso para discipular también a las naciones? ¿No es acaso ese mismo propósito? ¿O es para edificarse usted solito? Para decir cuántos dones maravillosos tiene usted. Hombres distintos, llamados a discipular. Hombres que experimentaron la gracia de Dios, la paz de Dios, primero en sus propias vidas y luego entre ellos, a pesar de sus diferencias por su origen o lenguaje o costumbres. Hombres que fueron puestos por Dios a servir en su iglesia y a llevar este mensaje de gracia y paz. El mensaje del Evangelio, la buena noticia que trae Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje apostólico que aún sigue siendo anunciado a través de esta carta. Y nosotros como iglesia debemos escuchar y debemos replicar. Lo segundo que encontramos acá es que este mensaje, gracias a vosotros,
Es el mensaje de gracia y paz para la iglesia de Dios. Estos hombres escriben, dice el texto, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. El mundo entero hoy día gime por paz. Las naciones han estado en conflicto por siglos. Buscan paz y no la encuentran. Los políticos firman armisticios o tratados de paz. Hacen pacto por la paz, pero eso no es más que una farsa. Como la paz total de nuestro gobierno, ¿no? Y el candidato que pretende seguir esta política, pues se publicitan diciendo, me la juego por la paz. Vi una valla acá en la avenida, ¿qué días? Decía, me la juego por la paz. Lo cierto es que ningún político y ningún ser humano puede dar de lo que no tiene. Esta gracia y paz es comunicada especialmente a la iglesia, a la comunidad llamada por Dios, a la comunidad separada para Dios, a la comunidad escogida por Él en todo lugar. Y en el caso específico de nuestro texto, esa comunidad estaba en Tesalónica, en la gran ciudad. Ya vimos en nuestra introducción algo acerca de Tesalónica, una gran ciudad con respecto a cómo eran las ciudades en aquella época, ¿no? En comparación con Bogotá, era un poco más pequeña. Imagínense aquí un cuadro que separa esta zona a partir de la avenida Suba, y los que conocen Suba hasta la 170, y entre lo que se llama Casablanca o la carrera 92 hasta esta avenida donde termina la Suba, esta avenida La Lop. Esto se llama la UPZ Subacentro. Más o menos la población que hay en Subacentro era la población que había en Tesalónica, aproximadamente 200,000 habitantes. Eso es mucha gente, ¿sí o no? Eso es mucha gente. Cuando estaban acostumbrados a pueblos pequeñitos. Eso es un montón de gente. Era una ciudad en donde habían grandes oportunidades comerciales. ¿Por qué se viene a amontonar todo el mundo a Bogotá? ¿Por qué será? Los que no somos de acá, ¿por qué nos vinimos? Porque al otro lado no había qué. Y tocaba venir a buscar algo acá. Esa es la historia de muchos de los que estamos acá y que no somos de Bogotá. Todo se ha centralizado aquí, ¿no? Allí habían grandes oportunidades comerciales, pero también había una gran decadencia moral. La idolatría, la inmoralidad abundaban. Y esto representaba un gran desafío para aquella pequeña comunidad recién establecida, para aquella iglesia. Pero los creyentes que habían recibido el Evangelio eran verdaderamente la iglesia de Dios en esa ciudad. Miren el privilegio que ellos tenían. No eran la mayoría, no tenían la gran influencia en la ciudad, pero eran la iglesia de Dios en esa gran ciudad. Un grandísimo privilegio, un grandísimo honor que pocos conocían y disfrutaban, pero que ellos eran llamados a llevar con suma dignidad. El mensaje de gracia y paz es para la iglesia de Dios en nuestra gran ciudad también hoy. La gracia y paz en medio de los grandes desafíos que representa una ciudad como la nuestra. Pero en medio de tales desafíos hay un mensaje de aliento para seguir viviendo en esta ciudad como receptores y mensajeros de gracia y paz. Hermanos, hemos sido puestos por Dios en esta ciudad para ser luminares, para testificar que solo en Jesucristo podemos tener gracia y paz, que solo en Cristo hay verdadera esperanza de prosperidad y tranquilidad para nuestra ciudad, que solo el Evangelio de Jesucristo es el que trae renovación y vida para esta gran ciudad. Este mensaje es para la iglesia que está en Dios Padre. La iglesia de Dios el Padre, la iglesia que está íntimamente unida a Él por medio de Jesucristo. La iglesia es la familia de Dios, compuesta por todos aquellos que por la fe hoy pueden orar y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
¿Puede dirigirse usted a Dios como Padre? Si es así, es porque usted hace parte de esa iglesia. Es la iglesia que está unida al Padre, la que pide también que venga su reino, que sea hecha su voluntad, que se conozca y se haga su voluntad. Las palabras de este saludo dejan ver que la iglesia que estaba en Tesalónica era una verdadera iglesia. Como veremos más adelante, su conversión fue real. No fue una mentira. ¿Se acuerdan que hubo un mago que supuestamente se había convertido y después pidió cuánto hay que dar por recibir el Espíritu Santo? O sea, no se había convertido en realidad. No había conocido realmente al Señor. Pero la iglesia de los tesalonicenses experimentó un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Los invito, mis hermanos, a que hagan un trabajo, una averiguación, busque acerca de Tesalónica en la historia, acerca de la iglesia en Tesalónica. Hubo una época terrible en la que, al parecer, la iglesia había desaparecido durante el Imperio Otomano. Pero aún el día de hoy hay testimonio del Evangelio en esa ciudad. Y aún yo sé, Dios conserva a su pueblo allí, porque es que esta iglesia era verdadera iglesia del Señor. Era verdadera iglesia de Cristo. Eran iglesia de Dios, no eran la iglesia de Pablo, de Silas y de Timoteo. Como dice la gente, ay, mañana vamos a la iglesia del pastor Giovanni. No es la iglesia del pastor Giovanni, olvídense de eso. Es la iglesia de Cristo. Hay gente insensible que no tiene que ver con la iglesia, está sentada aquí, pero no tiene que ver con la iglesia, no ama la iglesia, no se identifica con la iglesia, porque creen que es la iglesia del pastor o de los ancianos. Es la iglesia de Cristo y tú haces parte de ella. Si fuiste comprado por Cristo, si fuiste lavado por Cristo. Y si no es así, eres un hijo del diablo y estás perdido. Y arrepiéntete. Pero si tú haces parte de la iglesia del Señor, si haces parte de la iglesia de Jesucristo, entonces para ti es el mensaje de paz y gracia. A pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar Pablo y su equipo, y tuvieron que salir corriendo, a pesar de las dificultades propias de cada miembro de esta iglesia, la iglesia se mantuvo. Miren la gracia de Dios, hermano. Miren la maravilla que hay acá. La iglesia permaneció porque estaban firmemente unidos a Dios el Padre. No importa que el pastor se muera, se vaya, caiga en pecado. Si ustedes son iglesia de Dios, ustedes permanecen. Si están unidos firmemente al Padre Celestial. Amados hermanos, el mensaje de gracia y paz trae esa unión con Dios el Padre. La verdadera iglesia del Señor en el mundo entero permanece íntimamente unida a Dios el Padre. Y no depende de la fuerza de una nación, no depende de la fuerza de una denominación para perseverar en el tiempo. No sé, los de vieja guardia aquí habrán visto que las denominaciones han decaído. Las denominaciones van hacia abajo. Muchas se han abierto al liberalismo teológico y han desaparecido. Han desvirtuado por completo el Evangelio. Pero la verdadera iglesia de Dios permanece a lo largo de la historia y lo hemos visto. Si averiguamos la historia de la iglesia, veremos Dios ha mantenido siempre a su iglesia. En unas épocas más influyente que en otras. Hubo un tiempo de oscurantismo en donde prácticamente no se veía en realidad la misión de la iglesia, que cumpliera su misión. Pero gracias a Dios, Dios despertó y fue un movimiento que no fue de la noche a la mañana tampoco. Pero en el siglo XVI vimos un gran renacimiento de la iglesia y una gran influencia en el mundo de entonces, en la Europa de entonces. Y se expandió este grande movimiento de la reforma. Siempre Dios ha mantenido su testimonio en la tierra, mostrando
a su pueblo como esa iglesia, tanto en las ciudades como en los campos, en las regiones más apartadas del país, donde no tienen tal vez las facilidades que tenemos nosotros. No hay de pronto un proyector para que canten allí y los hermanos se ven forzados a aprenderse los coros, los himnos, porque de pronto no tienen tampoco los himnarios. Dios mantiene su remanente, su pueblo, en todo lugar. Hay un testimonio del Señor. Pero también esta es la iglesia que está en el soberano Señor Jesucristo. Pablo no usa el término aquí Señor, nuestra traducción dice Señor, pero el término original es Curios, y lo traigo a colación porque es que este término no se refiere a la palabra Señor, al saludo que nosotros utilizamos. Enseñamos a nuestros hijos a que respondan sí Señor, sí señora, ¿cierto? Y sobre todo acá en Bogotá, que es mucho más formal. Sí Señor, sí señora. Y si no se responde así, es un maleducado. No, él no está hablando acá de este saludo. Tampoco el término describe a un hombre mayor, a un hombre anciano, sino que el término se da para describir a uno que tiene autoridad, a uno que es Señor soberano. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 15. Miren cómo se describe al Señor Jesucristo. Esos son los términos relacionados con el gobierno, con la autoridad sobre todos. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Han escuchado la frase del Estado soberano? Colombia es un Estado soberano. ¿Quién es el único soberano? La Biblia dice que es Cristo. Pablo está escribiendo a la iglesia de Dios en Tesalónica, los que están en Dios el Padre, pero los que están en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro soberano, en nuestro gobernador, en nuestro dueño. La iglesia en Tesalónica, aunque físicamente estaba separada de Pablo y sus colaboradores, estaba firmemente unida a Jesucristo, el dueño, el Señor de la iglesia, pero también el Señor de todo el universo, el Salvador, el ungido enviado por Dios para librar a su iglesia, el Señor Jesús Cristo, Salvador, Mesías. ¿Y cuántos se las están dando de Mesías hoy día? Que van a salvar el país. Los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta se las dan de Mesías. Pero yo les digo, si ustedes creen que uno de ellos es un Mesías, arrepiéntase. El único Mesías es Jesucristo. El único que puede librar, el único que puede salvar a nuestra nación es Jesucristo. Nadie más. Aprendemos aquí que la firmeza, la fortaleza, la prosperidad de la iglesia se verá en la medida que se mantenga firmemente unida a Jesucristo, a su Rey, a su gobernador. Recordemos las palabras del mismo Señor en San Juan capítulo 15, del verso 1 al verso 5. San Juan 15, del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya veremos más adelante en la carta los frutos que habían dado en esta iglesia. Esta recién fundada iglesia había sido unida firmemente al Señor
al Señor y Dios Jesucristo, no estaban unidas a un mero hombre. Por lo tanto, pudieron permanecer, aunque Pablo y su equipo tuvieron que dejarlos pronto. ¿Se pueden ustedes imaginar la preocupación del apóstol Pablo por esta iglesia recién plantada, teniendo que haber salido corriendo por su vida? ¿Y cómo se mantendrán los hermanos? ¿Cómo seguirán? No tuvieron tiempo de afirmarlos, como en otros lugares tuvieron más tiempo. ¿Se perdería el trabajo realizado? Gracias a Dios que los apóstoles no fueron a Tesalónica por un mero capricho. No entraron al país de Macedonia por un mero capricho. En Hechos capítulo 16, de 6 al 9, se nos habla de la visión del varón macedonio. ¿Se acuerdan? Que antes, cuando ellos estaban en su viaje misionero, el Espíritu Santo no les permitió entrar a ciertas ciudades, y luego en una visión a Pablo se le muestra a un varón macedonio diciéndole: pasa y ayúdanos. Fueron porque Dios los llevó. Dios los guió a que llevaran el Evangelio hasta allá. Así que, mis hermanos, como era una dirección del Espíritu Santo para que se estableciera una iglesia firme, unida en Jesucristo, esto era garantía de que esta iglesia tendría prosperidad, tendría firmeza. Quiera Dios que ustedes y yo hoy, y que toda la iglesia en esta gran ciudad también, pueda estar firmemente unida a Jesucristo, el Rey soberano, que reconozca solamente a Jesús como ese Mesías enviado para la salvación de su pueblo, y que reconozca a Jesús como el único Rey a quien debe rendir su rodilla, su corazón. Es la única manera de permanecer. Es la única manera de dejar un legado a las siguientes generaciones, perpetuando ese mensaje de gracia y paz. Y este es el tercer punto: gracia y paz. Este es el corazón del Evangelio. Los hombres que por nacimiento y educación estaban divididos entre judíos y gentiles, ahora saludan a ambos bandos. Todo lo que la gracia podría significar para el griego, o todo lo que la paz podría significar para el hebreo, se encontraban en Jesucristo, aquel cuyo título fue escrito en la cruz en los idiomas de entonces, hebreo, griego y latín. Gracia y paz a vosotros, dice nuestro texto, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El texto recibido tiene toda esta frase completa. Otros textos de griego omiten la parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, tal vez evitando una repetición. Pero es obvio que si la iglesia está en Dios el Padre y en Jesucristo, la gracia y paz también son de Dios el Padre y de nuestro Señor, de nuestro soberano Jesucristo. En Colombia, el gobierno del cambio está llegando a su ocaso. Prometió paz total. ¿Y qué trajo? Caos total. Un gobierno con delincuentes. El que prometió prosperidad para todos, trajo mayor endeudamiento del Estado, y hubo no pocos fraudes durante la pandemia. El que dijo todos por un nuevo país, paz, equidad, educación, le entregó el país a la guerrilla y los sentó en el Senado con su programa de paz, ¿no? Con su acuerdo de paz. Y uno que vino antes de él nos prometió mano firme, corazón grande, pero tampoco cumplió con acabar ese negocio en su momento. Y así por el estilo sucedió con los gobiernos del siglo pasado. Hoy, ni el candidato de la izquierda, ni el de la otra izquierda, es decir, la otra cara de la izquierda, que mal llaman derecha, pueden traer realmente algo bueno a la nación. No se dejen engañar, mis hermanos. No se afilien a esas ideologías perversas. No se nos olvide que solamente de Dios procede toda dádiva y todo don perfecto por medio de nuestro Señor Jesucristo solamente. Un comentarista nos lleva a considerar
Este saludo apostólico suplica la concesión de las más altas bendiciones. En primer lugar, la gracia. La gracia es la fuente de todo bien temporal. Vida, salud, sustento, prosperidad, gozo. La gracia es la fuente de todos los beneficios espirituales. El perdón para el culpable, el descanso para el espíritu atribulado, guía para el que duda y está perplejo, fortaleza para el débil, liberación para el que es tentado, pureza para el que está contaminado, victoria y felicidad para el fiel. Definitivamente la generosidad de Dios no conoce límites. Pero también se nos muestra a través de este saludo que se pide paz para los destinatarios. Esta es una bendición que abarca toda la felicidad que resulta de participar en el favor divino. Paz con Dios, paz con quien el pecado nos ha colocado en antagonismo y con quien nos reconciliamos únicamente por la cruz de Cristo, quien destruyó en la carne, dice la Escritura, las enemistades, haciendo así la paz. Esta es la verdadera paz de conciencia, una bendición personal que se confiere a todo aquel que cree en Jesucristo. Pero paz también entre los hombres, paz en la iglesia. Y sabemos el valor de esta bendición en cualquier comunidad cristiana. El mundo nos habla hoy de paz mental. ¿Han escuchado por ahí? De salud emocional. De paz contigo mismo. La gente practica el yoga. ¿Han escuchado eso? Hay una película de una llama haciendo yoga, ¿no? Da risa. Y haciendo ejercicios de respiración para calmarse. Cuando el niño está enojado, la mamá le dice, por favor, respira. Sí, toda educada, sí, toda linda. No se trata de respirar. El corazón no se arregla con respiraciones. El corazón perverso no se arregla con pensamiento positivo. La gente hace ejercicios de respiración. Tienen sesiones de coaching. ¿Has escuchado? Eso es lo que está de moda ahora, ¿no? El coaching. Y necesitan un asesor que les haga coaching, que les diga lo que tienen que hacer. Otros siguen todavía con las sesiones de terapias psicológicas. Porque es que el psicólogo sí sabe lo que yo necesito. El psicólogo sí me puede ayudar. Pero Cristo no. Pero la Biblia no. La Biblia no es suficiente. Otros están trabajando en la programación neurolingüística. Lo que algunas iglesias empezaron desde antes como pensamiento positivo. Entonces, en la programación neurolingüística, háblele bien a sus hijos, bendígalos, dígale palabras de bendición y eso verá usted cómo les va a ir bien. No le diga torpe, no le diga necio, porque ahí lo va a traumatizar. Solo dígale cosas bonitas y verá. Usted puede. Yo puedo. Yo tengo la capacidad. Nos vimos una película de estos días, ¿no? Que estaban recauchando unos muñequitos. Y el protagonista decía, yo tengo el poder. Y ahí se convertía en un superhéroe todopoderoso. No, hermano, no tenemos ningún poder. No tenemos nada. Sin Cristo no somos nada. Lo cantamos, ¿no? Pero a veces no nos las creemos. Dependemos por completo del Señor. Unas iglesias hablan de pensamiento positivo, de declaraciones de fe, de afirmaciones con palabras de bendición. Pero todo esto no es más que un escapismo vacío. Todo esto es una torre de Babel, una forma de lograr por esfuerzo humano lo que solo Dios puede darnos en Jesucristo. Usted verá si le cree a Dios. Usted verá si cree la palabra de Dios o si le cree a las estrategias del mundo. Usted verá si va a seguir lo que Dios le dice por su palabra o va a seguir lo que el mundo le dicta. ¿A qué camino llegará? Al fin de sus días lo verá. Así que vemos en este saludo que el amor del Padre, que la obra del Hijo son la única fuente y causa de toda bendición cristiana. Matthew Henry inicia el comentario de esta carta diciendo, como todo lo bueno viene de Dios, no puede esperarse nada bueno para los pecadores, sino de Dios en Cristo. El mejor bien puede esperarse de Dios,
como Padre nuestro por amor de Cristo. En conclusión, mis hermanos, gracias a vosotros es más que un saludo. Es una oración ferviente del apóstol y sus colaboradores por la iglesia en Tesalónica. Pero el mensaje de Dios en Cristo para toda su iglesia en todos los tiempos y en todo lugar. Es el mensaje para aquellos que están firmemente unidos a Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo, para que puedan en adelante vivir experimentando esa gracia, esa paz que trasciende la comunidad de la iglesia local y que impacta incluso a su sociedad, como ocurrió con los cristianos del primer siglo. El favor inmerecido de Dios y la paz que trae esa gracia es lo que nuestra iglesia local y la iglesia universal necesita para poder mantenerse en el tiempo hasta que Cristo venga. Esta gracia y paz ya nos fue dada y por eso podemos permanecer hoy como iglesia en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Así que gocémonos en esta buena noticia y disfrutemos de la gracia y paz de nuestro solo soberano Señor Jesucristo. Oremos.